¿Dudas de lo que hemos visto hasta el momento? No, profe, creo que no. ¿Ninguna? Sale, vale. Entonces vamos a hacer una serie de ejercicios. Mejor dicho, vamos a ver cómo resolvemos unos ejercicios para que entonces ya puedan empezar ustedes a hacer algunos otros tipos de ejercicios. Entonces vamos a empezar y vamos a considerar el siguiente circuito. Tenemos un rectificador de media onda. Obviamente tenemos el transformador, nuestra fuente de alimentación, el diodo y nuestra resistencia de carga. Y nos dan como dato lo siguiente. Determinar el voltaje por medio y el voltaje RMS a la salida del rectificador, es decir, en nuestra carga. Y nos dice, considerando un voltaje RMS de entrada, es decir, en el primario del transformador, de 220 volts, y un voltaje de operación del diodo de 1.5 volts. Entonces, quiere decir que ahorita sí vamos a determinar o vamos a considerar el voltaje que se tiene como voltaje de operación en el diodo, es decir, cuando ya se encuentra polarizado de forma directa. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo lo vamos a resolver? Lo primero que debemos de tomar en cuenta es que el dato que nos dieron aquí en el primario transformador es un valor de voltaje RMS. Para que podamos empezar a trabajar con todo o determinar esos valores que nos pide a la salida, pues debemos de tomar en cuenta que hay que obtener el voltaje RMS aquí en el primario y posteriormente su voltaje máximo. Tenemos dos opciones. La primera, que calculemos el voltaje máximo que se encuentra aquí en el primario y posteriormente obtengamos el del secundario a través de la relación de número de vueltas. O que primero calculemos el RMS en el secundario a través de la relación de número de vueltas y posteriormente con la fórmula podamos determinar su voltaje máximo. Entonces vamos a resolverlo y vamos a tomar en cuenta lo siguiente. Creo que no aparece aquí en el diagrama, nos falta ese dato. Vale. Vamos a considerar que la relación de número de vueltas de primario a secundario es igual de 10 a 2. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a tomar en cuenta que el número de vueltas en el primario es igual con 10 y el número de vueltas en el secundario es igual con 2. Sí, van a ser nuestros datos. Entonces, N1 es igual con 10, que corresponde al primario, y N2 es igual con 2, que corresponde al secundario del transformador. Entonces, con estos datos, ahora sí, vamos a calcular primero el voltaje en el secundario. El voltaje en el secundario, recordando lo que ya habíamos visto del transformador, decimos que es voltaje en el primario por número de vueltas del secundario entre el número de vueltas del primario. Considerando que el voltaje en el primario, y nuevamente hago hincapié que es RMS, es igual a 220, lo sustituimos, consideramos el número de vueltas del secundario 2, número de vueltas del primario es 10, y por lo tanto nos quedaría 220 entre 5 prácticamente. Y entonces tenemos el voltaje del secundario igual a 44 volts. Nuevamente, ese voltaje en el secundario sigue siendo el voltaje RMS. ¿De acuerdo? ¿Así nos queda claro, muchachos? Sí, Sí, profe. sí, profe. Ahora, una vez que ya tenemos el voltaje RMS, vamos a calcular el voltaje en el máximo, porque ese dato ya lo tenemos en el secundario. ¿Cómo calculamos el voltaje máximo? Ahora sí, debemos de utilizar la relación que se encuentra o que ya habíamos mencionado, que es el voltaje máximo es igual al voltaje RMS por raíz de 2 o el voltaje RMS es igual al máximo por raíz de 2. Ojo, esto es para la señal completamente senoidal. Entonces, con esos 44 volts que ya teníamos, voy a calcular mi voltaje máximo. Mi voltaje máximo es igual a voltaje 2, que ya lo calculé, por raíz de 2. Sustituimos valores. El voltaje máximo entonces es igual a 44 por raíz de 2 y me queda un voltaje de 62.5
60.2248 volts. Y ahora sí, ese es el voltaje máximo que voy a utilizar para cuestiones de mis fórmulas. Pero si ustedes recuerdan, mencioné, si tomamos en cuenta al diodo de forma ideal, no existe caída de voltaje. Sin embargo, aquí en el ejercicio sí nos está dando un valor de voltaje de operación del diodo. ¿De cuánto era ese voltaje? 1.5. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? Sí, 1.5. Vale. Entonces quiere decir que a este voltaje que yo tengo en el secundario, le tengo que restar lo que va a caer en el diodo, para que entonces ya tenga por completo mi voltaje en la carga. ¿Vale? Entonces podemos decir que el voltaje pico en la carga es igual al voltaje máximo que tengo en la salida del rectificador menos mi voltaje del diodo. Entonces, sustituyendo, voy a decir que ese voltaje es igual a los 62.2248 menos 1.5 igual a 60.7248. ¿De acuerdo? ¿Sí nos queda claro? ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, profe, todo bien. Ya tengo este valor de 60.72. Ahora sí, ese es el que voy a utilizar para calcular mi voltaje promedio y mi voltaje RMS. ¿Por qué? Porque es el voltaje que tengo directamente en mi carga. Entonces, mi voltaje promedio es igual a, ya habíamos dicho que era mi voltaje máximo entre pi. De hecho, voy a cambiar la presentación para que quede aquí como VM y sigamos manejando lo que les mencioné al principio. Y sustituyendo entonces, el voltaje promedio es igual a 60.72 entre pi. Mi voltaje promedio va a ser, por lo tanto, de 19.32 volts. Bien. Y ya tengo entonces el primer dato que me están pidiendo, voltaje promedio. ¿Cuál es el otro dato que voy a calcular? El RMS a la salida. Voltaje RMS. ¿Cómo lo calculo? De acuerdo a las fórmulas que vimos ayer y que ya determinamos cómo calculo el Va a voltaje ser entre la raíz, ¿no, profe? entre la raíz. Es más bien la raíz y este resultado dentro de ella, ¿no? ¿No era VM entre 2? No, sí. Para ahorita lo que me comentaba su compañera Sofía, acuérdense que cuando tiene una relación por medio de una raíz para un RMS, es para la señal completamente senoidal y vimos en el desarrollo que hicimos ayer que coincidía para el caso de una rectificación de onda completa. Para el caso de una rectificación de media onda, como menciona su compañero Octavio, va a ser igual al voltaje máximo entre raíz de 2, que son las fórmulas que determinamos el día de ayer. ¿De acuerdo? ¿Sí nos queda claro? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, aquí está, voltaje RMS va a ser igual al voltaje máximo entre 2. Sustituimos y entonces vamos a encontrar que el voltaje RMS es 60.72 entre 2 y es igual a 30.36. Y entonces ya tengo mi voltaje promedio y mi voltaje RMS para el rectificador del ejemplo. ¿De acuerdo, muchachos? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Profe, el voltaje no era 62.22. 62.22. Sí, ¿no? Vamos a ver. VM. No, porque le estaba restando el... Este Le es, tienes que restar el del diodo. este es el voltaje que teníamos a la salida del transformador. Por eso les digo, aquí nada más voy a cambiar la presentación en el subíndice. Lo que tenemos a la salida del transformador, pero tenemos que restarle el 1.5, que es la caída del diodo, que es lo que tenemos aquí en el circuito. Acá. Esos 62.22 es lo que tengo acá, en esta parte.
Si le resto el 1.5, entonces ya me queda el 60.72, que es el que va directamente aquí. Y es donde nos están pidiendo el voltaje promedio y el RMS a la salida del rectificador. ¿De acuerdo? Sí, solo me generó duda los subíndices, pero Sí, ya. sí voy a cambiarlos para que nos quede con la nomenclatura que les había mencionado. ¿Dudas? ¿Preguntas? Siempre dejamos los 4 dígitos, profe. Los decimales, perdón. 3 o 4 dígitos. Ok, Para que nos podamos aproximar lo más que se pueda. ok, gracias. ¿Sale? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Creo que ¿No? ya no. No, profe. Ya no. De acuerdo. Entonces, ahí están nuestros resultados que ya habíamos obtenido. Siguiente ejercicio. Anoten los datos. ¿Qué nos dice el ejercicio? Determinar la forma de onda, el voltaje promedio, el voltaje RMS a la salida del rectificador, considerando la siguiente señal. Ahorita les indico cuál es la siguiente señal. El voltaje pico a pico de la señal es de 240 volts y el voltaje de operación del diodo es de 1.2 volts. ¿De acuerdo? Entonces, la señal que vamos a considerar para este circuito, y de hecho si se fijan aquí estoy utilizando uno de los símbolos que habíamos mencionado, solamente me faltaría aquí dibujar la señal para indicarla como tal. Entonces, nuevamente, es determinar forma de onda, determinar voltaje promedio y determinar voltaje RMS. Tiene una relación de número de vueltas de primario a secundario de 8 a 3. Tiene un voltaje pico a pico la señal de 240 volts y un voltaje en el diodo de 1.2 volts cuando está polarizado en forma directa. La señal que vamos a manejar es esta. Forma de onda de entrada al rectificador. ¿Vale? Entonces, 5 minutos para que lo resuelvan, muchachos. Y ahorita me van dando resultados. A ver cómo les fue quedando. Dijo de media onda, ¿verdad? Aquí está. Ok.
Listo, muchachos, ya quedó. ¿Alguien ya tiene algún resultado? Usando las mismas fórmulas que en el anterior y con total miedo a equivocarme, el final me queda 14.053 voltios. Utilizando las mismas fórmulas que vimos. Para el caso del voltaje promedio sería voltaje máximo entre pin y el voltaje RMS es el voltaje máximo entre 2. Sí, tendrás esos, bueno, utilizando esas fórmulas. Sí. Ahorita vemos los demás. Bueno, es que no estoy seguro, esas fórmulas habíamos dicho que eran para una señal senoidal, ¿no? Exactamente. Sí, esas fórmulas las tendremos que utilizar exclusivamente para una señal senoidal que es rectificada. Ahora la señal de salida ya no es senoidal rectificada. Ahora es de tipo triangular rectificada. Entonces, ¿podríamos utilizar esas fórmulas por principio? No. No. Tenemos que hacer el desarrollo completo, ¿no? Como la primera vez. Exactamente. Para este caso sí, porque estoy cambiando la forma de onda o la señal. Entonces tendríamos que hacer el desarrollo completo. Listo, entonces vamos a ver. De acuerdo a la señal que tenemos, el circuito que está aquí, y es más, voy a salirme un tantito para poder empezar a dibujar. La señal que yo tengo es una señal similar a lo que sería una diente de sierra, por decirlo de esa forma. Y voy a dividirlo en dos intervalos de análisis. El primero que va a ser de 0 a pi y el segundo que sería de pi a 2pi. De 0 a pi tengo el semiciclo completamente positivo o pura señal positiva y de pi a 2pi tendría señal solamente negativa. ¿Eso qué implica entonces? Si yo considero que existe un semiciclo positivo y un semiciclo negativo, entonces voy a considerar lo siguiente. Para el caso del semiciclo positivo, voy a tener aquí en esta parte del transformador más. Y en esta parte del transformador menos. Y con esto implica que la corriente tendría que circular en esta dirección. Si la corriente circula en esta dirección y aquí tengo mayor potencial que acá, entonces, ¿qué es lo que va a suceder con el diodo? ¿Cómo se va a polarizar? ¿De manera inversa? De manera inversa. Entonces aquí voy a tener menos, aquí voy a tener, no, perdón, aquí voy a tener más y aquí voy a tener menos. Si está polarizada en forma inversa, ¿cómo se comporta? ¿Como circuito abierto o como un corto o como circuito cerrado?
Como abierto. como un circuito abierto. Entonces, si consideramos que se encuentra funcionando como un circuito abierto, probablemente lo que tendríamos aquí sería esto, un circuito abierto. ¿Cuánto vale esta corriente? 0. Cero. Cero. Entonces, para el semiciclo positivo, ¿cuánto debería de valer la señal? 0. ¿De acuerdo? ¿Qué sucede ahora si analizamos el circuito para el semiciclo negativo? Para el semiciclo negativo, ahora vamos a tener de esta parte el menos. Y de esta parte vamos a tener el más, porque estamos considerando el semiciclo negativo. Por lo tanto, ahora la corriente va a circular en este sentido. Si tenemos más y menos, entonces el diodo se va a polarizar de forma directa. Aquí voy a tener más y aquí voy a tener menos. ¿Vale? ¿Sí nos queda claro? Entonces, para el semiciclo negativo, ¿qué voltaje voy a ver aquí a la salida? Si este es un corto, este es un interruptor cerrado. Porque nos ha polarizado en forma directa y dijimos que es un interruptor cerrado, ¿verdad? Es el voltaje de entrada menos el voltaje del diodo. El voltaje de entrada menos el voltaje del diodo. Entonces quiere decir que va a tener la misma forma de onda de la señal de entrada, pero con una amplitud máxima que es el voltaje del secundario menos el voltaje del diodo. Por lo tanto, mi señal de salida va a ser de esta forma. En el semiciclo positivo vale 0. En el semiciclo negativo tiene la misma forma de onda de la señal. Nuevamente en el semiciclo positivo 0 y en el semiciclo negativo la misma forma de onda de la señal. ¿De acuerdo? ¿Sí nos queda claro? ¿Qué amplitud va a tener? Pues va a tener la amplitud de la señal del secundario menos el voltaje que tengamos en el diodo. ¿De acuerdo? ¿Sí nos queda claro a todos, muchachos, o no? Sí, profe. Sí, es eso. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Cómo dijo eso último de la amplitud? Que va a tener una amplitud máxima equivalente al voltaje en el secundario menos el voltaje en el diodo. Obviamente, ¿cuánto tiene el voltaje en el transformador? Bueno, en el secundario, pues todavía no lo tenemos, lo tendríamos que calcular. Ok, ¿De acuerdo? gracias. ¿Dudas hasta aquí, muchachos? ¿Preguntas? ¿Qué tan común es encontrar una onda triangular en lugar de una senoidal para voltajes de alimentación? ¿Qué tan común? No, realmente no es común encontrarlo. Principalmente este tipo de ejercicios es para que podamos asimilar un poquito más el concepto, porque si yo les pongo puros ejercicios con ondas senoidales, ¿qué es lo que vamos a empezar a hacer? Pues a sustituir nada más fórmulas. Y lo que me interesa es que nos quede claro también el concepto de voltaje promedio y de voltaje remesa. Que podamos observar que al momento de que cambiamos el tipo de señal de alimentación, pues obviamente las fórmulas que vamos a utilizar, pues sí estarían cambiando. Pero como tal, cuando hablamos de rectificadores, normalmente es una señal de tipo senoidal. Ok, muchas gracias. ¿Sí? O sea, no quiere decir que no lo vamos a encontrar, sí lo pudiéramos encontrar en algunos circuitos, pero normalmente siempre es de tipo senoidal. ¿De acuerdo? ¿Dudas? ¿Preguntas? Ahora sí, entonces ya tenemos la señal. Calculen el voltaje promedio. ¿Cómo lo calculamos? ¿Cómo lo calcularían? Integral, ¿no? Con la integral. ¿Cómo nos va a quedar entonces? Sería 1 entre t de la integral de 0 a t de el voltaje. Ajá, B de t, diferencial de Ajá, t, ¿no? de t. Sale. Tenemos primero que definir esta gráfica o esta función. ¿Cuánto vale esa gráfica?
Ah, Yo puse que era menos 2pi más t. Menos 2pi más t. No. ¿Alguien más? O sea, la gráfica es 0 de 0 a pi Ajá. y es menos a de pi a 2pi. Menos a. No. Si fuera menos a, fuera una constante, pero esa no es una constante. Ah, ¿Quién me dice, muchachos, cuánto vale? Ah, es el voltaje pico a pico, ¿no? Ah, sería el voltaje. Bueno, en este caso ya, así como está rectificada, sí sería el voltaje pico a pico. Entonces sería de 0 a pi vale 0 y de pi a 2pi vale voltaje de salida menos el del diodo. Voltaje de salida menos el del diodo. Sí, hay que tomar en cuenta que es el voltaje del secundario menos el diodo. Pero ¿cuál es la expresión que me va a representar esa gráfica? pues valdría según yo de 0, sería 0, que va de 0 a pi, Ujú. y después sería de menos t, que iría de pi a 2pi, ¿no? Menos t. ¿La pendiente es positiva o negativa? Positiva. Positiva. Entonces no podría ser menos t, tendría que ser t. ¿Vale? ¿Cómo encontramos la ecuación de una recta, muchachos? Es una recta. Es una recta con pendiente y ordenada, diferente del origen. Geometría analítica. y igual a mx más b. Y Por eso igual a está mx así. más b. Ahora, denme cuánto vale m y díganme cuánto vale b. En lugar de x es t. En lugar de y es b. No, nadie. O sea, la pendiente me salió menos voltaje pico sobre pi. Voltaje pico sobre pi. Ajá. Ajá, menos voltaje pico sobre pi. Y ahorita lo voy a sustituir en la fórmula. Menos voltaje Perfecto. pico sobre pi. A ver, vamos a regresarnos a geometría analítica, muchachos. Que es como de segundo o tercero de bachillerato, ¿no? Sale. A ver. Voy a escribirlo de esta forma. Lo voy a anotar acá.
La ecuación de mi recta es igual, y es igual a mx más b. ¿Vale? Ahí está. En lugar de que yo tenga y, pues obviamente lo que voy a tener es b, porque es mi voltaje. Entonces voy a decir que b es igual a m t más b. Lo que me interesa es encontrar la pendiente. La pendiente sabemos que es... Déjenme poner el símbolo de delta. C2 menos Y1 sobre X menos X1, ¿no? Voy. Vamos a poner primero el símbolo de delta. Tenemos que es delta y entre delta x. Ahora sí vamos a colocar ese delta y igual a el delta x y sería entonces y2 menos y1 entre x2 menos x1. Y estamos de acuerdo, ¿no? Ah, pero vamos a colocarlo en lugar de y y de x, vamos a poder decir aquí que sería delta b entre delta t, aquí sería b2 menos b1 entre t2 menos t1, porque estamos trabajando con voltajes y con tiempos. Entonces, sustituyendo, m es igual, vámonos al dibujo, y entonces, este va a ser, este que tengo aquí, para poder determinar mi pendiente, es el punto 1. Entonces, este que está aquí va a ser el punto 1, y este que está acá es el punto 2. ¿Cuáles son las coordenadas de este punto 1? Menos A, coma, pi. Sería, A, pi, menos A. A ver, sería voltaje pico, coma, pi. Pi, coma, Voltaje menos pico. A, voltaje pico. ¿Cuáles son las coordenadas de este punto 2? 2 pi, coma 0. 2 pi, coma 0. Ahí están, coordenadas. Entonces, si yo quiero determinar y2 menos y1 o b2 menos b1, ¿cuál es? Sería entonces el Y2 sería el 2 pi. Estamos en Menos, voltajes. sería en los ceros entonces, ¿no? Sería... es cero menos el voltaje, ¿no? 0 Menos- menos A. ¿Y el delta X quién sería? 2 pi 2 pi menos pi, menos porque pi. acuérdense que son los valores 2 menos 1. 0 menos A y 2 pi menos pi. ¿Vale? Entonces aquí sería 0 menos A entre, vamos a colocar aquí el símbolo de pi, porque aquí sí lo tenemos, 2 pi menos pi. ¿Vale? ¿Y esto qué es igual? al voltaje pico sobre pi. O A sobre pi. A sobre pi. Ahí está. Ese es mi pendiente. Entonces, utilizando mi pendiente ya puedo sustituir aquí. Ahora, vamos con la expresión que tenemos aquí. ¿Cuánto valdría B? Si yo prolongo esta línea que tengo aquí, ¿en dónde corta con el eje que tengo acá? ¿Se fijan aquí?
es prácticamente el mismo triángulo. De 0 a pi, lo mismo que tengo aquí de 0 a pi. Entonces en y, si aquí avanza a, ¿cuánto tendría acá? 2A. 2A. Menos 2a. Entonces, con eso yo puedo decir aquí que mi ecuación sería P de t es igual a mi pendiente que vale ¿cuánto? A sobre pi. Sobre pi. Sobre pi multiplicado por t menos 2a. Ahí está, ya tengo mi expresión B de t, que es lo que andaba buscando. ¿Sí o no? Y esta expresión B de t es a la que yo debo de utilizar para determinar el voltaje promedio y el voltaje RMS. ¿Qué me dice la ecuación del voltaje promedio? Vamos a colocarlo acá. Ahora sí. Voy a colocar voltaje promedio, que es igual. Voy a manejarlo así. 1 sobre t, 1 sobre t. la integral de 0 a t, Ujú. de f de t de t. Le voy a poner int, que me representaré la integral. Y en este caso sería de b de t. ¿De acuerdo? Ahí está. Ahora, ¿de dónde a dónde voy a integrar? Pues lo tengo que integrar de 0 a t. Pero de acuerdo a lo que me dice aquí, yo integré desde 0 hasta 2pi, porque el periodo en este caso vale 2pi. ¿Sí? Tiene que, como está dividido por segmentos, ¿tiene sentido que yo integre de 0 a pi? No. No, entonces voy a integrar nada más de pi a 2pi. ¿De acuerdo? ¿Sí nos queda claro? Entonces, voy a integrar nada más desde pi a 2pi. Voy a colocar así. Desde pi a 2pi. ¿De acuerdo? Entonces vamos a integrar. Todo esto lo integramos y decimos que el voltaje promedio es igual a ¿cuánto? 1 entre ¿cuánto vale el periodo? 2pi. Que multiplica. Si yo integro esta parte que estoy señalando aquí, todo esto es una constante, ¿estamos de acuerdo? Sí. Y lo único que integraría aquí sería t. Integral de t, ¿cuánto es? T cuadrada sobre 2. T cuadrada sobre 2. Entonces, lo voy a hacer acá de otro color para irlo separando y que nos quede. La primera sería a entre pi por t cuadrada sobre 2. Y esto evaluado, dijimos, de pi a 2pi. Si lo evaluamos, ¿qué me quedaría? A cuadrada que multiplica, evalúo en el límite superior, ¿qué me queda? 2pi al cuadrado. Otro pi cuadrada. Entre 2 menos, evalúen el límite inferior. ¿Qué pasa si evalúen el límite inferior? ¿Cuánto me quedaría? Pi cuadrada sobre 2.
4pi cuadrada entre 2 menos pi cuadrada entre 2. 3pi cuadrada entre 2. 3pi cuadrada entre 2. ¿Sale? Es pi cuadrada entre 2. El pi que se encuentra en el numerador con el pi que se encuentra en el denominador, ¿qué sucede? Se hacen 1. Los eliminamos, ¿no? Y me quedaría entonces 3a entre 2. Entonces aquí yo tendría como resultado 3a entre 2. Esto es del primer término que tengo acá. ¿De acuerdo? ¿Sí nos queda claro? ¿No es Ahora, 3a pi sobre 2? perdón, 3a pi. Sí, me falta aquí un pi. Cierto. Sí, me falta un pi. 3a pi entre 2. Listo. Ahí está. Ahora voy con la otra parte. Voy a integrar el 2a. Si yo integro una constante, ¿qué me queda? T. T, nada más. Entonces aquí yo tendría, voy a dejar el símbolo de menos por separado, y me quedaría 2a que multiplica a t, ¿vale? ¿Y ese t de dónde va a estar evaluado? Desde pi hasta 2pi. ¿Vale? Me va a quedar entonces 2a que multiplica, si evalúo t de 2pi a 2pi, ¿qué me va a quedar? He evaluado de pi a 2pi, ¿cuánto me da? Sí, ¿no? Pero te Pi, nada menos más. material. Solamente me quedaría pi. Entonces ahora sí voy a restar esto que está en azul con esto que está en verde. Vamos a restarlo aquí abajo. Entonces tengo este que sería 3 menos lo que tengo aquí en color verde. ¿Cuánto me da ese resultado? 3a pi entre 2 menos 2a pi. Menos pi a sobre 2. 2. Tenemos que sería entonces igual a, perdón, menos a pi sobre 2. Y este resultado es el que yo voy a utilizar acá, donde estaba haciendo la integral. Entonces lo sustituimos y nos va a quedar esto. ¿De acuerdo? Aquí está. Tengo un pi en el numerador, tengo un pi en el denominador. ¿Qué pasa con ellos? Los elimino. Se hacen 1. Tengo un 2 en el denominador y otro 2 en el denominador. ¿Cuánto me va a quedar? Menos a sobre 2. Y ese sería la expresión para mi voltaje por medio. Menos a sobre 2. ¿De acuerdo? ¿Sí nos queda claro, muchachos? ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, profe. Sale. Vamos a cambiarnos de sesión y ahorita continuamos con el ejercicio. Está bien.
Listo, entonces ya tenemos el valor del voltaje promedio, que sería menos A sobre 2. Ahora lo que tendríamos que hacer es sustituir el valor de A. ¿Pero qué nos dice el ejercicio? Vamos a regresar un tantito al ejercicio. Aquí está. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos 240 volts pico a pico. Esos 240 volts pico a pico corresponderían desde aquí, desde esta A, hasta acá, que sería menos A. Entonces, ¿cuánto vale A realmente? 120. 120. ¿Sí? Entonces, son 120 volts en el primario. Necesitamos calcular en el secundario. ¿Cómo lo calculamos? ¿Vale? Entonces, aquí voy a considerar que es voltaje máximo 1, es decir, en el primario, como voltaje pico a pico que habíamos dado como dato, entre 2, y son 120. ¿De acuerdo? Una vez que tenemos eso, ahora sí tenemos que ocupar la relación de número de vueltas. El voltaje máximo ya en el secundario como tal va a ser el voltaje en el primario por N2 entre N1. Entonces son 120 por 3 octavos. ¿De acuerdo? Y nos va a dar 45 volts. Estos 45 volts va a ser el voltaje que tengamos en el secundario antes del diodo. Para saber cuál es el voltaje máximo que vamos a manejar ya dentro de nuestra fórmula, ¿qué tendríamos que hacer? Restar el diodo. Restarle lo del diodo. ¿Cuánto tenemos de voltaje en el diodo? 1.2, ¿no? 1.2. ¿Vale? Entonces vamos a considerar que es 45 menos 1.2, 43.8. ¿Dónde vamos a sustituir ese 43.8? En A. Acá. Entonces aquí vamos a decir que el voltaje promedio es igual a menos 43.8 entre 2. Ah, no, entre 4, perdón. Porque aquí teníamos 2 en el numerador. Ahí está, entre 4 ahora sí. ¿Cuánto nos da? Menos 10.95. Menos 10.95 volts. Ahí está. Obviamente nos da negativo porque este tipo de rectificador que les acabo de colocar, lo que nos está entregando es una señal rectificada negativa. Por eso el símbolo, el signo que tenemos aquí de menos 10.95. ¿De acuerdo? ¿Sí nos queda claro, muchachos? Sí, profe. ¿Dudas? ¿Cómo dijo eso último? Lo último, dudas. Nada, lo del negativo. Nos da un valor de voltaje negativo porque lo que está haciendo el rectificador es eliminar las partes positivas y mantener las partes negativas de mi señal de entrada. Entonces, como mantiene solamente lo negativo, por eso es que el voltaje nos da prácticamente negativo. Aquí sí tenemos que considerar lo siguiente. Si calculamos ahora el voltaje RMS, todo voltaje RMS siempre nos va a dar positivo, porque acuérdense que es la raíz cuadrada de una función al cuadrado. ¿De acuerdo? ¿Sí nos queda claro? Entonces, de aquí de mi señal, de mi circuito, puedo observar lo siguiente. Para que yo pueda obtener un voltaje negativo en mis rectificadores, lo único que tengo que hacer es invertir la conexión de los diodos. Nada más. Aquí lo que hice es invertir el diodo. O la otra, si yo dejo el diodo como estaba, lo que tendría que hacer es colocar primero la tierra antes del elemento. Obviamente aquí no tengo ninguna tierra, ninguna referencia, pero yo sé que el voltaje lo voy a medir de aquí hacia acá en mi resistor. ¿De acuerdo? Entonces, al invertir mi diodo, pues prácticamente estoy obteniendo voltajes negativos. ¿Dudas hasta aquí, muchachos? No, profe. ¿Preguntas? ¿No? No, profe. Sale, entonces.
Aquí está. Esta ecuación correspondería precisamente a la expresión del voltaje promedio y por lo tanto esta a la expresión del voltaje RMS. Obviamente aquí yo lo hice calculándolo como si hubiera trabajado con la parte positiva, que también lo pudimos haber hecho. Es decir, de esta señal, en lugar de trabajar con la parte negativa, como son señales simétricas, pude haber hecho lo siguiente. Quitar la parte negativa y trabajar solamente con la parte positiva, porque al final de cuentas tiene la misma área esta parte. Obviamente me conviene trabajar para este caso la parte negativa, porque ¿cuánto valdría mi ordenada al origen? 0. 0. Entonces mi fórmula se reduce más. Y prácticamente lo que yo obtenga aquí, lo único que tendría que hacerle es cambiar el signo. ¿Sí? Para el caso del RMS no. Para el caso del RMS siempre lo manejaría positivo. ¿Vale? Ahí está. Los 10.95, pero como dijimos que es negativo, pues nos da acá menos 10.95. Y para el caso del voltaje RMS, como siempre va a ser positivo el RMS, nos va a dar de 25.2879 volts. ¿De acuerdo? Sí, ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿No? ¿Este es cuando nos da la señal triangular, profe? Sí, en este ¿Cómo caso nos es aplica? si yo les doy unas. De hecho, no es propiamente triangular como tal. Es más o menos como diente de sierra. Solo se aplica cuando está con eso. Sí, solamente se aplicaría para ese tipo de señal. Es decir, cada que yo cambie la señal de alimentación, ustedes tendrían que ahí sí hacer todo el desarrollo a través de las definiciones de las integrales. Ok, profe, gracias. ¿Vale? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿No? ¿Seguros? Por ahora no, profe. Sale. Tarea. Van a tomar en cuenta ese circuito que ya incluye etapa de filtrado. Lo que necesito que calculen es el voltaje promedio y el voltaje RMS voltaje promedio y voltaje RMS a la salida del rectificador, es decir, podemos quitar todo esto. Ahorita regreso los datos, ¿sale? Ahí está. Así como está. Entonces podemos quitar el capacitor y calcularíamos solamente el voltaje promedio y voltaje RMS hasta aquí. Aquí algo importante, nos dice todos los diodos son 1N4001. Entonces van a investigar cuál es el voltaje de operación de los diodos 1N4001. Ya que tengan voltaje promedio y voltaje RMS aquí, entonces ahora sí van a determinar el voltaje promedio, el voltaje de rizo y el factor de rizo con el circuito, con la etapa de filtrado. ¿De acuerdo? ¿Sí nos queda claro? Yo al rato subo en la página ya las dos presentaciones, esta de ejercicios y la otra que vemos, bueno, las otras dos que hemos visto, para que ya las tengan y puedan hacer su tarea con todas las notas. Ya subí a Classroom el archivo que vimos el día de ayer con las fórmulas para voltaje promedio y RMS para media onda y onda completa. ¿Dudas? ¿Preguntas? No, profe, ninguna. No, profe, no. ¿Todo bien?
Sale, entonces la tarea va a ser para, hoy es jueves. Sí, les da chance de terminarla para mañana. Para mañana a poquito antes de la medianoche. ¿De acuerdo? Lo vamos a ¿Alguna hacer. duda? ¿Alguna pregunta? ¿No? Entonces les va a aparecer como tarea en Classroom y ahí es donde van a subir su tarea. ¿De acuerdo? ¿Dudas? ¿Preguntas? Entonces, ¿mañana hay clase? Sí. Sí, mañana vamos a ver el diagrama completo de la fuente de alimentación y terminamos unidad 1. Póngala para el sábado. No, para el sábado, no. Es que las Días clases hábiles, nada más. Sí, No, y ándele. qué bueno que lo mencionan. Yo nada más los días que les voy a dejar para que entreguen tareas son los días que nos toca clase. O sea, no les voy a dejar tareas para sábado, ni para domingo, ni para lunes. Solamente van a poder entregar tareas martes, miércoles, jueves y viernes. Y normalmente los viernes son los días que hago examen. ¿Sale? Entonces, la tarea es para mañana a medianoche. Poquito antes de medianoche. Por si no, ya se vuelve en sábado. Ya no cumple con la regla. Sí, Y para el profe. martes. No, ya es mucho para el martes. Para el martes tendría que aumentarle ejercicios. Y no tiene caso que les deje 1000 ejercicios. Si ahorita lo que me interesa es que ustedes vean el concepto. ¿Vale? Y así van a hacer las tareas sencillitas, que no se lleven mucho tiempo. ¿Dudas? ¿Preguntas? No, profe, todo bien. No, profe, todo bien. Sale, muchachos. Entonces, si no tienen dudas, nos vemos mañana. Nos vemos, profe. Tengan Hasta luego, excelente profe. tarde. Mañana. Igualmente, muchachos. Gracias. Profesor.